y tiene pues una trayectoria bastante amplia en la docencia, sobre todo en la Universidad de San Martín. Así que tenemos con ustedes a la doctora Ayón, con el tema vaginitis y vaginosis. Gracias, estimados alumnos. Adelante, doctora Ayón. Ok, muchísimas gracias, doctor Sandoval. Buenos días con todos ustedes. Veo que son un grupo bastante numeroso, pero vamos a tratar de hacerlos participar también durante esta actividad, porque la idea es que estén todos atentos. Algo que se les recuerda siempre es que es mejor que revisen ustedes su tema antes de la actividad para hacerlo más fluido y así cualquier inquietud que tengan se puede resolver, ¿no? Conforme ustedes van a ir interviniendo. Muy bien, el contenido del tema que vamos a tratar hoy día, y que es un tema importantísimo en lo que es ginecología, ya que es una de las patologías más comunes por las cuales la paciente va a consulta. Es más, hay pacientes que van por cualquier otra molestia y nosotros durante un adecuado examen clínico encontramos que tienen muchas de estas patologías asintomáticas, poco sintomáticas, o incluso pacientes que dicen, bueno, es el flujo que he tenido toda la vida y no le dan mayor importancia, y sin embargo no es normal. Entonces, como lo encontramos como sintomatología de la paciente y lo encontramos como hallazgo en la mayoría de las consultas ginecológicas, esa es la vital importancia de esta patología. Por eso les pido, pongan especial atención. Los puntos que vamos a desarrollar, aunque se ven bastantes, no son tan largos. Primero es un poco hablar de las definiciones, luego lo que es un flujo vaginal normal, porque hay pacientes que tienen flujo vaginal y se preocupan porque lo tienen con frecuencia, y resulta que es solamente un flujo normal, que hay que explicarles de dónde viene esto. Luego ver principalmente nuestro tema, que es el flujo vaginal anormal, y dentro de eso las tres patologías más comunes son la vaginitis candidiásica, que generalmente es una vulvovaginitis, la vaginitis trichomoniásica y la vaginosis bacteriana. Ahora vamos a ver las diferencias entre ellas. Pero tenemos además las vaginitis que se acompañan de una cervicorrea, es decir, hay una doble infección, una infección de vagina y una infección de cuello de útero, de canal endocervical específicamente. Luego vamos a ver una laminita nada más de un par de otras vaginitis que es importante que puedan diferenciar, la vaginitis atrófica y la vaginitis alérgica. Finalmente, un punto que hemos agregado este año, en base a las inquietudes del año pasado, es lo que es el manejo sindrómico de lo que es síndrome de flujo vaginal, ¿no? Y finalmente las conclusiones. Bueno, ¿cuál es la cruda realidad con lo que respecta a las vulvovaginitis? Este es un problema de salud, ya que afecta a una gran población. Vean, el 75% de las mujeres han tenido por lo menos un episodio en su vida. Otras estadísticas dicen que el 90% de las mujeres han tenido o tendrán un episodio a lo largo de su vida, ¿no? Esto constituye como causa básica el 20% de las consultas ginecológicas, pero muchas veces van por otras patologías y anexo a ello encontramos una vulvovaginitis o una vaginitis. Ahora, el 60% de las trabajadoras sexuales y de las presas padecen también de esta patología. Vean, una con exceso de actividad sexual y la otra sin actividad sexual. Y sin embargo es una patología bastante común y muchas veces por autoinfestación. Y por otro lado, hasta el 50% de mujeres acuden a veces por las complicaciones, por una EPI, por un problema de infertilidad, por problemas de obstrucción tubaria, ¿no? Por otras patologías derivadas de una vulvovaginitis que inició por vía canalicular ascendente. Aquí algunas definiciones. Vean, las dos primeras definiciones son de la Federación Americana de Sociedades de Ginecobstetricia, ¿no? ¿Qué define? Vean la diferencia entre vaginitis y vaginosis. Vean. Vaginitis es una reacción itis, recuerdan el terminar itis, inflamación, es una reacción inflamatoria vaginal que puede tener o no alteración de la flora vaginal normal. Vean, ¿ah? Es inflamación con o sin alteración de la microbiota vaginal. En cambio, vaginosis implica definitivamente una alteración de la microbiota, pero no siempre tiene reacción inflamatoria. El caso típico es la vaginosis bacteriana, ¿no? Que tiene muchos gérmenes predominantemente anaerobios y a veces no hay mayor reacción vaginal y lo encontramos como un hallazgo nada más durante el examen clínico, ¿no? Ahora, la vaginosis bacteriana, según la Koch,
vendría a ser una infección polimicrobiana marcada, con una disminución, ojo, el crecimiento, la alteración de la microbiota normal, el crecimiento de gérmenes patógenos, reduce la cantidad de lactobacilos normales. Los lactobacilos son uno de los gérmenes normales en la flora vaginal y son productores de ácido láctico, son productores de el pH ácido que tiene la vagina, y algunos lactobacilos producen incluso peróxido de hidrógeno, que es un microbicida, y que por lo tanto trata de mantener la flora normal. Pero vean, cuando hay una vaginosis bacteriana por una infección de muchos gérmenes, principalmente anaerobios, se reducen estos lactobacillus, se reduce esa protección que hay del peróxido de hidrógeno y se altera el pH, ¿no? Por lo tanto, esto favorece de paso que haya un sobrecrecimiento de estos gérmenes, principalmente anaerobios, ¿no? Y la vaginitis para la ACOG es un espectro de condiciones, o sea, no es solamente una reacción inflamatoria, ¿no? Es una serie de condiciones cuyo síntoma principal, cuya causa principal puede ser múltiple, pero que ocasiona síntomas a nivel vulvar y vaginal. Por eso vamos a ver después las vaginitis alérgicas y atróficas, que no se ocasionan por gérmenes, pero que sí son condiciones vulvovaginales. Y otros dos términos que deben manejar, porque los vamos a tratar a lo largo de la actividad, es la leucorrea. Leuco quiere decir blanco, rea es flujo. Realmente es un flujo vaginal blanquecino, que puede venir de la producción de la misma vagina, ojo, normal, por una excesiva descamación celular, por la humedad normal, con material amorfo, o producido por un germen. O sea, puede ser fisiológico o puede ser patológico, ¿no? Asociado a un germen que por vía canalicular ascendente ha ingresado a vagina. Pero en otras ocasiones no es flujo producido solo por la mucosa vaginal, sino es producido por el canal endocervical. Entonces esta secreción está saliendo del cuello hacia la vagina, ¿no? Generalmente nosotros como sintomatología la paciente nos refiere que el flujo sale hacia afuera, ¿no? Entonces que mancha la truza, pero este flujo puede ser o de vagina o de cuello, pero es un flujo que sale. Y la cervicorrea es el flujo anormal que sale del orificio cervical externo, o porque viene de la cavidad uterina o porque viene de las criptas del canal endocervical, ¿no? Vamos a repetir esos términos en varias oportunidades. Hablando del flujo vaginal normal. El flujo vaginal normal es uno de los síntomas más comunes de la consulta ginecológica, es decir, la paciente lo refiere como una molestia, eso es el síntoma. Pero también, les mencionaba hace un momento, es el hallazgo o el signo, que es lo que nosotros identificamos o vemos, no lo que la paciente refiere, sino lo que nosotros podemos evidenciar, es el signo más común en los exámenes ginecológicos. Aunque la paciente venga por otra cosa, venga por dolor, venga por amenorrea, venga por lo que sea, generalmente es un hallazgo bastante común, ¿no? Y esto se debe a que la vagina tiene un ecosistema bastante dinámico, tiene una serie de gérmenes que vamos a ver ahora más adelante, anaerobios, gérmenes gram positivos, gram negativos, micoplasmas, que se describen una cantidad de hasta 10.000 millones de colonias de bacterias, ¿no? Dentro de los cuales destaca por las múltiples funciones que cumple y por los efectos de protección de la mucosa vaginal a los lactobacilos, principalmente los lactobacilos acidófilos, ¿no? Ahora, la vagina normalmente puede tener una descarga normal, puede tener un flujo normal, que suele ser un flujo claro, blanquecino, a veces un poco viscoso, que no huele a nada, que no produce escozor, que no produce malestar. Esta descarga normal es producto de esa descamación de células de la vagina y del cuello, de la humectación normal, natural de los tejidos, la humedad, y de la flora normal, principalmente de los lactobacilos, ¿no? También este flujo vaginal va a variar con los cambios hormonales. Hay mujeres que dicen, antes de que me venga la regla siempre me aparece un flujo, que no huele, no me molesta, pero aumenta en cantidad de flujo, ¿no? Entonces, los cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual van a variar esta descarga normal. Y también en las etapas de la vida. En la niña y en la posmenopáusica, este flujo suele estar muy disminuido, casi ausente. En cambio, en la etapa reproductiva suele ser mayor en base a los cambios hormonales, ¿no? Y depende también de las características propias de la paciente. Hay pacientes que tienen
mucha descarga de este flujo totalmente normal y otras que tienen muy, muy poquito, ¿no? Algunas pacientes incluso van porque dicen, no, siempre estoy con el flujo, y cuando les hacemos el cultivo, encontramos que solamente hay gran cantidad de células descamadas, material amorfo, pero no hay ningún germen, ¿no? En los cultivos sale negativo, ¿no? Entonces, hay que identificar bien esta descarga o este flujo normal en la vagina. Ahora, les dije que la mucosa vaginal se defiende. ¿Cuáles son los principales mecanismos de defensa? Uno es el epitelio, ya que es un epitelio poliestratificado plano, y es una mucosa carente de glándulas, ¿no? Por eso tiende a ser más resistente al ingreso de gérmenes. El segundo factor es el de la microbiota, los gérmenes normales de la vagina, dentro de los cuales principalmente está el lactobacillus, responsable del pH ácido de la vagina y responsable de la producción del peróxido de hidrógeno, que es un gran microbicida, ¿no? Impide el desarrollo de otros gérmenes. Ojo, estos mismos lactobacillus son responsables también de mantener un pH, que vean, en la etapa reproductiva ese pH vaginal va entre 3.8 y 4.2, lo cual reduce, por ese pH ácido, reduce o impide el crecimiento de muchos gérmenes, ¿no? Pero vean ustedes, cuando viene la menopausia, cuando la mujer deja esta etapa reproductiva, disminuye la cantidad de lactobacillus asociados también a los estímulos hormonales, y el pH de la posmenopáusica suele estar entre 6.0 y 7.5. Es decir, pierde este mecanismo de defensa natural, ¿no? Ahora, otro factor importante, como ya lo mencioné, es el nivel de estrógeno, ya que mejora el trofismo, el grosor del epitelio, de la mucosa, la presencia de pliegues, la presencia de un moco cervical más espeso asociado a los cambios hormonales. Entonces, ven, aquí hay 4 mecanismos de defensa que van a permitir, que van a reducir el riesgo de que se infecte. Pero vean que a pesar de todo, cuando hay el desequilibrio del huésped y del agente patógeno, se produce una infección vaginal. Vean aquí, un esquema muy sencillo. ¿Qué cosa es lo que pasa normalmente en la vagina? Las células vaginales contienen glucógeno y debido a una actividad enzimática celular producen la glucosa 6-fosfato. Este componente favorece la reproducción de los lactobacillus. Y estos lactobacillus tienen 2 funciones. Uno, la liberación del peróxido de hidrógeno, y esto también produce además liberación de lactacidina, acidolina, lactacin B, que son componentes que van a reducir la reproducción de otros gérmenes y van a favorecer la reproducción de los lactobacillus. Por otro lado, estos lactobacillus también se encargan de producir el ácido láctico, que va a mantener un pH ácido entre 3.8 y 4.2, esta es referencia de otro autor que dice 3.5, 4.5, vean que los dos giran alrededor del pH de 4, ¿no? Y ambos, tanto el peróxido de hidrógeno como el ácido láctico con su pH ácido, van a dificultar la reproducción de otras especies, ¿no? Principalmente el peróxido va a afectar a aquellas especies que no poseen catalasas, como los anaerobios, ahí está la Gardnerella vaginalis, el Mobiluncus, el Streptococcus. Y la alteración del pH principalmente va a impedir la replicación de especies de aquellas que no toleran el pH ácido, principalmente las enterobacterias, ¿no? Esto logra mantener el equilibrio en la flora vaginal. Aquí para que vean los principales grupos de gérmenes que hay normalmente en la vagina, ¿no? Gérmenes que hay generalmente en muy poca cantidad y mantienen un equilibrio, pero cuando se rompe este equilibrio, cuando se produce la disbiosis, es que entonces aparecen como flora patógena, ¿no? Principalmente, vean, estos 3 principales son los cocos y bacilos gram positivos, que pueden ser anaerobios aerotolerantes, como los lactobacillus y el streptococcus, pueden ser anaerobios facultativos, principalmente la Gardnerella, germen patógeno, también los estafilococos, y gérmenes anaerobios estrictos, como Streptococcus y el Clostridium, ¿no? Vean, estos son cocos y bacilos gram positivos. Tenemos otro grupo que son los micoplasmas, principalmente el Mycoplasma hominis y el Ureaplasma urealyticum. Y tenemos, por otro lado, los bacilos gram negativos, con 2 grupos, los anaerobios facultativos y los anaerobios estrictos, donde aquí tenemos, vean, a la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, y por otro lado a los bacteroides y a la Prevotella, ¿no? Entonces, vean, estos gérmenes normalmente pueden estar en la flora vaginal, pero en cantidades muy pequeñas. Cuando se rompe el equilibrio y disminuyen los lactobacillus acidófilos, entonces estos predominan y entonces surgen las patologías del flujo vaginal, ¿no? Ahora,
Pasemos al tercer punto, que es el flujo vaginal anormal. La paciente normalmente describe cuando nota algún cambio en el flujo vaginal que siempre tenía, ¿no? Entonces, ella va a venir porque dice que tiene un flujo vaginal diferente. Esa es la principal característica de la vaginitis, ¿no? Que es un flujo diferente. A veces no solo es por inflamación de la vagina, sino es consecuencia, como les dije hace un momento, de un flujo que sale del canal cervical, que está más arriba de la vagina, ¿no? Una cervicorrea infecciosa. Y generalmente se puede acompañar, la paciente refiere flujo y además puede referir prurito vulvar, mucha picazón, escozor, la piel se hincha, se dematiza, se lacera, puede referir irritación, ardor, dolor que arde principalmente, o puede referir un olor desagradable, sobre todo cuando se lava con jabón, con algunos jabones o después de la actividad sexual. Otras presentan marcada edema, con laceraciones, con grietas, sobre todo a nivel de rafe medio. Y algunos es totalmente asintomático y lo hallamos durante el examen clínico cuando va por otra patología. Ven aquí algunos factores predisponentes. Pueden haber factores exógenos y endógenos. Exógenos, cambio de pH, lavados con jabones o con sustancias que no tienen un pH ácido. Hábitos higiénicos, ¿no? Pacientes con malos hábitos higiénicos y favorecen el ingreso de gérmenes. Las relaciones sexuales sin el aseo precoital, que es muy importante para evitar el trasladar los gérmenes de la flora anal o perianal hacia el canal vaginal. Y principalmente es debido por patógenos externos, ¿no? Gérmenes que vienen de la flora perineal. Ahora, hay otras situaciones endógenas, como paciente portadora de DIU, paciente con diabetes, paciente que utiliza antibióticos indiscriminadamente, o pacientes con hipoestrogenismo, ya sea por una oforectomía, o sea porque es una paciente posmenopáusica. En estos casos, en la paciente se va a producir una disbiosis vaginal, un desequilibrio entre los lactobacillus buenos y los demás gérmenes que pueden ser patógenos, ¿no? Y entonces se produce una proliferación bacteriana desordenada con predominio de los otros gérmenes y marcada reducción de los microorganismos buenos, que son los lactobacillus, ¿no? Ahora, de los flujos vaginales anormales, los tres gérmenes más comunes, los flujos más comunes que ustedes van a encontrar son la vaginosis bacteriana, principalmente asociada a Gardnerella vaginalis y otros anaerobios, dentro de los cuales se describe entre un 33 y un 50% de todos los casos de flujo vaginal. Le sigue la candidiasis vaginal, que tiene un cuadro muy florido porque es muy sintomático, ¿no? Que se describe entre un 20 y un 39%. Y finalmente la tricomoniasis o la tricomona vaginalis, que es la menos frecuente de las tres y se describe entre un 9 y 30% de todos los flujos vaginales. Y es considerada incluso una enfermedad de transmisión sexual porque se aloja en el surco balano prepucial del varón y si no le damos tratamiento de pareja, la paciente va a hacer infecciones recurrentes. A ver, ¿qué vamos a hacer cuando viene una paciente con flujo vaginal? Este es un protocolo sencillo de lo que debemos hacer con una paciente con flujo vaginal alterado, ¿no? A ver, en primer lugar, una historia clínica, ¿no? Hay que ver los factores de riesgo para la presencia de gérmenes y para ver si es un flujo normal o anormal. Aún no lo hemos examinado. Hay que evaluar su conducta, si tiene actividad sexual, una sola pareja, múltiples parejas sexuales, si se protege con preservativos, si practica el aseo precoital. Luego ver la historia menstrual, ¿no? Porque algunas pacientes dicen, no, siempre tengo flujo antes de que me venga la regla, ¿no? Y después de que pasa la regla quedo con un mal olor, ¿no? Por ahí puede estar metida una Gardnerella vaginalis, además del flujo normal. Entonces hay que ver en qué momento de la etapa menstrual. Hay que ver los hábitos higiénicos, si es que sabe asearse, si es que se lava. Vean ustedes, hay un concepto erróneo de las abuelitas. Muchos pacientes cuando uno le dice, no, debe lavarse con agua y jabón, dicen, no, pero si mi abuelita dice que a esa zona no se le echa jabón. Y hay gente que durante toda su vida nunca se ha echado jabón ahí, ¿no? Entonces vean que son conceptos erróneos. Hay que explicarles que debe asearse con agua y jabón, primero la parte delantera y luego hacia atrás. Nunca asearse del ano o de la zona perineal hacia adelante, hacia la vulva, sino al revés. Primero la vulva y luego hacia atrás, ¿no? O el uso de fármacos, antibióticos recientes, de larga data, antibióticos de amplio espectro, ¿no? Entonces, primero la historia clínica. Una vez que ya hemos hecho la historia clínica buscando factores de riesgo, viene la exploración física, el examen clínico. En el examen clínico vamos a ver si hay lesiones externas,
si hay congestión vulvar, edema, laceraciones, si se ve flujo externamente, ¿no? Primero toda la parte externa, y luego, que es en la inspección viene primero genitales externos, y luego viene la parte interna, como la vamos a ver con la especuloscopía. Entonces, aquí vamos a ver las características del flujo, que vamos a ver que es diferente para cada uno de los 3 gérmenes más comunes que vamos a describir más adelante. Entonces, vamos a ver cuál es la característica, la cantidad, y vamos a ver si es que el flujo solo está en vagina con un cuello limpio o es un flujo que está saliendo del canal endocervical, ¿no? En tercer lugar, tenemos a las pruebas de laboratorios. ¿Qué pruebas podemos hacer? De las más comunes, si tenemos cinta de pH, papel de nitracina, papel de tornasol, podemos hacer una medición del pH. Generalmente, recordemos que el flujo vaginal va alrededor de 4, entre 3.8 y 4.2. La vulvovaginitis candidiásica no suele alterar el pH, por lo tanto el pH se encuentra siempre menor de 4.5. En tanto que la Gardnerella vaginalis o la vaginosis bacteriana suele tener un pH de más de 4.5 y la tricomoniasis suele tener un pH incluso mayor de 5.5, ¿no? Entonces el pH nos podría orientar un poco si es que contamos con el papel. Si no, no se preocupen. Tenemos, además del examen clínico directo, tenemos el examen en fresco, en donde podemos poner una gotita del flujo vaginal con 1 o 2 gotas de suero fisiológico o cloruro de sodio al 9 por mil, y podemos verlo al microscopio, ¿no? Ahí podemos ver las hifas, no, podemos ver ahí principalmente las tricomonas, en caso de la tricomoniasis, o podemos ver incluso células clave, que vamos a ver más adelante cuáles son, pero patognomónicas más de la vaginosis bacteriana. Pero también podemos hacer el examen en fresco, además del suero fisiológico, con hidróxido de potasio, en lo que le llaman la prueba del test de WIF o el test de aminas. ¿Por qué? Porque esta sustancia alcalina, el hidróxido de potasio, va a reaccionar con las aminas producidas por los gérmenes principalmente, gram negativos, y va a despertar un olor espantoso, ¿no? Entonces, cuando hacemos la prueba del KOH, le agregamos a esa gotita de secreción vaginal en un portaobjeto, le agregamos 1 o 2 gotas de hidróxido de potasio al 10%. Si despierta un olor espantoso, multiplicado por 10 de lo que normalmente olía, eso es el test de WIF o test de aminas positivo, indica presencia de anaerobios productores de aminas. Pero también podemos verlo al microscopio, y entonces se va a ver con mayor claridad las hifas y los micelios de los honguitos, ¿no? De repente la prueba del gold estándar sería hacer un cultivo de secreción vaginal, ¿no? Entonces son las pruebas principales que hacemos, pero vean que la parte clínica va a ser muy importante, como vamos a verla más adelante. Empecemos con la primera patología. La primera es la vaginitis candidiásica. El agente causal es la cándida, principalmente la cándida albicans, ¿no? Su incidencia, les dije que del total de flujos ocupa entre un 20 a un 39%, ¿no? Es por lo tanto la segunda vaginitis más frecuente, ¿no? Ahora, se dice que el 75% de las mujeres ha tenido un episodio en su vida y el 40% tendrá hasta 2 o más episodios en toda su vida reproductiva principalmente, ¿no? Les dije que el agente causal es este honguito con sus hifas y sus micelios, ¿no? Es un patógeno oportunista realmente. Normalmente está allí, pero está solapado, no causa molestias, pero cuando se produce el desequilibrio, la disbiosis, entonces este germen desarrolla, se exacerba, ¿no? Es un germen que puede estar en la flora normal de la piel y en el tracto digestivo. Por eso recuerden ustedes, cuando damos tratamiento, a veces damos tratamiento sistémico además del tópico. Es una levadura que prolifera cuando hay ese desequilibrio vaginal, que puede ser incluso por inmunosupresión, ¿no? Se dice que de todas las cándidas que producen este cuadro tan llamativo, tan aparatoso, el 85% corresponde a Candida albicans. Literatura más reciente dice que incluso el 70% nada más. Antes era 90-95% era Candida albicans, pero vean que cada vez es menos porque están apareciendo otras cepas de la cándida, principalmente la Candida glabrata, Cruzei, tropicales y la parapsilosis, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de cándida, la más común, la Candida albicans, ¿no? Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos que favorecen el desarrollo de esta Candida albicans? El embarazo, que tiene una inmunosupresión relativa para favorecer el desarrollo del aloinjerto, la diabetes mellitus, que además produce un desequilibrio con aumento de glucógeno, el hipertiroidismo, y principalmente, vean, todo lo que tiene que ver con la supresión inmunológica, la inmunosupresión, la presencia de trasplantes, que también, el exceso de corticoterapia o antibióticos muy de amplio espectro o por tiempos prolongados, y la corticoterapia.
Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico es de lo más llamativo. Hasta el portero hace el diagnóstico de candidiasis vulvovaginal. ¿Por qué? Porque la paciente se queja, no de flujo, sino se queja de gran picazón, ardor vulvar, dolor, ¿no? Porque se ve así una vagina roja, congestiva, ¿no? Y además se quejan de que cuando orinan, la orina moja sus genitales, produce gran ardor. Vean, cuando la paciente dice, me arde al orinar, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿arde cuando el chorro de orina sale, que vendría a ser una uretritis, o cuando la orina moja sus partes? Y la mayoría dice, no, no, cuando la orina moja mis partes me produce un ardor espantoso. Entonces estamos hablando de una vulvitis, que con el ácido de la orina produce gran dolor. Y también dolor con las relaciones sexuales. Dicen, no quieren ni que los toque su pareja porque ya no soportan el dolor, ¿no? Estos, prurito vulvar, ardor, dolor, disuria y dispareunia, suelen ser las molestias que la paciente, por las cuales ella acude a consulta. ¿Qué pasa cuando nosotros la examinamos? Cuando examinamos encontramos una vulva roja, congestiva, con sarpullido, con mucha irritación vulvovaginal, con edema de vulva, como pueden ver aquí en la foto de abajo, con un marcado edema. Si nosotros ponemos el espéculo, además, vamos a observar adentro un flujo blanquecino, grumoso, adherente, como requesón, como leche cortada, espeso, ¿no? Pero que no huele a nada, ¿no? Otras veces puede estar acompañado de un flujo acuoso, ¿no? Este es el típico cuadro de la candidiasis. Ahora, cuando hay una vulvovaginitis severa, incluso la piel ya no solo está congestiva y está edematosa, sino que se producen fisuras o rajaduras, a veces por el mismo edema de la piel y la piel se raja sola, sobre todo a nivel del rafe medio y la horquilla, y otras veces con huellas de rascado, porque le causa tanta picazón a la paciente que se rasca con desesperación, ¿no? Entonces, es un cuadro sumamente florido y es la principal causa por la cual la paciente se acuden porque le causa mucho malestar, ¿no? Ahora, existen vulvovaginitis no complicadas y complicadas. No complicadas cuando esta es esporádica, de vez en cuando, una vez al año, la sintomatología, el cuadro clínico es muy leve, la paciente recién va porque recién le está empezando a picar, ¿no? Incluye también mujeres que están colonizadas a veces y que no tienen sintomatología, lo encontramos como hallazgo, ¿no? Y lo más común es la Candida albicans, que es muy fácil de resolver. Pero ojo, tenemos una vulvovaginitis también complicada. Cuando la paciente dice que está todo el año, le regresan estas molestias, tiene 3, 4, 5 episodios al año, ¿no? La sintomatología es más florida, es más congestiva. Incluye mujeres con patologías crónicas, como las diabéticas, inmunosuprimidas, las gestantes, que es una cronicidad de 9 meses nada más, pero está incluida ahí. Y el agente más común aquí son las otras cepas de las cándidas. Ya no son la albicans, sino la glavata, la cruzei, la parachilosis, todas las otras cepas de cándida, ¿no? Y aquí el tratamiento es más largo y precisamente por lo recurrente es mejor dar tratamiento de pareja. Cuando tenemos una paciente con un episodio aislado, único de candidiasis, solo tratamiento para ella. Cuando esto es recurrente, siempre demos tratamiento de pareja y evitar los tratamientos cortitos, sino dar de preferencia los tratamientos largos como vamos a ver, ¿no? Ahora, existe una gran contaminación perineal porque dijimos que la cándida vive también en el tubo digestivo. Entonces, muchas veces hay reinfección cuando hay un reservorio intestinal o cuando hay falta de aseo precoital antes de las relaciones sexuales. Entonces, la paciente se está reinfectando continuamente. Pero otras veces resulta que, viendo una paciente con una vulvovaginitis complicada, no nos percatamos, le dimos un tratamiento simple para una candidiasis albicans y la paciente dice que muestra mejoría, pero regresan las molestias rápidamente, ¿no? Entonces hay una persistencia sistémica o local luego del tratamiento. A eso se llaman recaídas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es básicamente clínico, ya lo mostramos, cómo es el cuadro clínico de florido, ayuda a la anamnesis y el examen genital, nos podemos ayudar del pH, que ya les dije que es menos de 4.5, si hacemos el test de WIF o test de KOH, sale negativo, el examen en fresco, tanto en cloruro de sodio como en hidróxido de potasio, nos puede mostrar hifas, micelios y esporas. El cultivo generalmente no es necesario, salvo que sea una vulvovaginitis candidiásica recurrente y queramos saber qué especie es, ¿no? Si es glabrata, tropicalis, cruzei, etc. Ahora, el tratamiento. El tratamiento principalmente es tratamiento tópico, pero hay pacientes en donde no podemos darles tratamiento tópico. Por ejemplo, si son niñas, por ejemplo, si no han tenido actividad sexual, por ejemplo, si están con la regla, entonces tenemos doble tratamiento.
El tratamiento tópico, el clásico van a ver ustedes que es la tableta de clotrimazol, tableta de 500 miligramos por vía vaginal en dosis única. Existe también el clotrimazol de 100 miligramos. Esto es para ponerlo también por vía vaginal, pero diariamente, de 7 a 14 días. Lo que están viendo aquí ustedes en rojo es para las vaginitis, las vulvovaginitis candidiásicas complicadas, ¿no? Como les dije, ahí se prefieren los tratamientos largos y no cortos. Pero cuando hablamos de manejo sindrómico, preferimos siempre para el cumplimiento total de la paciente y el rápido control de estos patógenos, preferimos los tratamientos cortos o ultracortos, ¿no? El ultracorto vendría a ser clotrimazol, tableta vaginal de 500 miligramos por vía vaginal en dosis única. Recordarle a la paciente que esta pastilla es tipo, como las pastillas ásperas, como el Panadol, por ejemplo, digamos, es una pastilla blanca, grande, ovalada, que debe hacerse primero el aseo genital, humedecer la pastilla e introducirlo con el dedo o con el aplicador lo más al fondo que pueda en la vagina. Y debe evitar tener actividad sexual por lo menos unos 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque esta tableta seca se va a ir deshaciendo de a poquitos, y durante 3 o 4 días va a ir bajando un polvillo blanquito, que es la tableta que se va deshaciendo. La ventaja es que es una sola dosis, pero esto se va a ir deshaciendo durante 4 o 5 días, y por lo tanto es el tiempo que va a actuar. Y equivale a ponerse una tableta de 100 cada día por 5 días, ¿no? Les dije, tratamientos largos para las vaginitis complicadas o recurrentes, ¿no? De 7 a 14 días. Tenemos otra alternativa que es el miconazol. El miconazol, tableta vaginal de 200 miligramos, se pone vía vaginal por 3 días. Tenemos también el butoconazol, que viene en 2 presentaciones. En crema vaginal, donde tiene un aplicador, cuya aplicador lleno contiene 5 gramos de crema del butoconazol al 2%, y se coloca también vía vaginal profunda por 3 días. O tenemos, para aquellos que prefieren, en tableta vaginal de 100 miligramos, que también se coloca por vía vaginal por 3 días. Vean, estos son los esquemas cortos de 3 días o ultracortos de un solo día. Pero si es recurrente, tratamientos largos, ¿ok? Ahora, cuando la infección es recurrente o cuando la paciente no puede ponerse tratamiento vaginal tópico, o cuando la infección es recurrente y la pareja también hace estos episodios, bueno, en el varón es diferente, ellos no tienen flujo vaginal, ellos tienen un gran prurito, escozón y un sarpullido a nivel del glande y del surco balano prepucial, ¿ya? Entonces, cuando hay infección de pareja, es mejor el tratamiento sistémico. Fluconazol de 150 miligramos, vía oral dosis única, tanto para el varón como para la mujer. Y si es que esto es recurrente, preferir repetir una segunda dosis de refuerzo 3 días después, ¿no? En total, 2 dosis. Muy bien. Tratamiento tópico versus sistémico, depende, como le dije, de muchos factores, ¿no? En el tópico hay alta concentración del fármaco directo sobre el tejido, el tratamiento es corto, rápido alivio, no tiene efectos adversos, es ideal en las gestantes, pacientes diabéticas. Algunos existentes, ojo, pueden producir malestar, pero hay algunos que vienen combinados incluso con lidocaína para reducir las molestias rápidamente, ¿no? El tratamiento sistémico tiene una adecuada biodisponibilidad de la mucosa vaginal, ojo, es importante. Vía oral tiene una muy buena concentración y actúa rápidamente. Es fácil porque no tiene que ponerse nada en vagina, ¿no? Es vía oral, ¿no? La dosis es corta o ultracorta y se puede dar en aquellos pacientes que están con la regla o aquellos pacientes que no han tenido actividad sexual, ¿no? Puede usarse de preferencia, es uno de los métodos que las pacientes prefieren, ¿no? Mejor tomar que ponerse nada. Y puede tener algunos efectos adversos, principalmente interacciones medicamentosas, ¿no? Es ideal complementarlo al tópico en casos de recurrencias. ¿Qué pasa cuando hay recurrencias o cuando hay resistencia a los gérmenes que hemos dado? Entonces se recomienda, aquí les doy 2 esquemas, el ketoconazol o itroconazol, 100 miligramos al día vía oral por 6 meses. ¿Recuerdan? Recurrencia. Pacientes que tienen 3 o más episodios al año. O fluconazol de 150 miligramos vía oral semanal por 6 meses. Periodos largos, ¿no? Sobre todo en pacientes inmunosuprimidos o durante el embarazo o tratamientos antineoplásicos, ¿no? Pacientes que tienen la inmunidad muy deprimida. Pasemos al 5.º punto. Vamos a hablar de lo que es la tricomoniasis o la vaginitis tricomoniásica. Su incidencia, dijimos que es del 9-30%. De las 3 vaginitis que vamos a hablar, es la menos frecuente. Sin embargo, según la OMS, es más de 173 millones de casos nuevos cada año,
tiene una prevalencia en Latinoamérica entre 2.9 y 16.5, no solo produce vaginitis o infección vaginal, puede producir también uretritis, sobre todo en el varón. El varón suele ser uretritis tricomoniásica. Es considerada, ya que este germen pasa a la pareja y se puede almacenar en la pareja, es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, en este caso de tricomoniasis, sí estamos obligados a dar tratamiento de pareja, ¿no? Ahora, el 50% de las pacientes no tienen molestias, son asintomáticos. Simplemente dicen, no, siempre estoy con el flujido de siempre, ¿no? No le dan importancia. El agente causal, la tricomonas vaginal, descrita por Donné en el año 1836, es un protozoo, es un ser unicelular, ¿no? En su forma activa, su forma infectante es la del trofozoito. Es un cel unicelular con doble núcleo y que tiene una forma piriforme entre 15 y 30 micras y tiene unos flagelos y una membrana ondulante que le permite movilizarse bastante. Ven aquí esta forma que tiene y los flagelos que tiene. Se incuba entre 3 a 21 días, vean, sumamente rápido. Puede ser anaerobio, se encarga de fagocitar bacterias y otros detritus, y tiene una reproducción binaria, se va dividiendo para multiplicarse, ¿no? Este agente, ¿qué factores de riesgo tenemos? Como lo dijimos, es considerada una ITS, por lo tanto, su principal vía de contagio es en los pacientes sexualmente activos, que tienen muchas parejas. Hay un estudio de León y en el 2008, un trabajo peruano, que describió, en los resultados salían que las solteras y sin estudios superiores, pero por supuesto sexualmente activas y con múltiples parejas, eran más frecuentes que las pacientes casadas o aquellas que tenían mayor nivel educativo, ¿no? Tal vez de repente por las medidas higiénicas, por lo que es salubridad, que tendrían mayor influencia. Y también se asocia al no uso de condón. En cierto modo, el condón favorece o reduce el riesgo de la tricomoniasis, ¿no? Vean, aquí hay uno de los trofozoitos y vean cómo se van dividiendo, se van multiplicando en dos y pueden infectar vagina y uretra. Cuadro clínico de la tricomoniasis. Vean, tiene algunas características